Buenas tardes, queridos oyentes de RCM, Radio Hemos Collado Mediano. Comenzamos un nuevo año, ya estamos en 2021 y con ciertas esperanzas, a todos vosotros, feliz año. Esperemos que tengamos un año positivo, tanto en la salud como en lo económico y como en la alegría y la felicidad que se nos está quitando en estos últimos meses con la pandemia y otra serie de asuntos. Pero hoy tenemos un programa especial, un programa especial, un nuevo programa de la actualidad municipal con La Voz, y para ello contamos con la presencia de Celia Garrido. Celia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, feliz año. Igualmente, Celia. César García. Muy buenas, feliz año a todos. Igualmente, César. Y nuestro politólogo, Diego Rodríguez. Diego, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, feliz año a todos. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Vamos a hablar todavía un poco del año pasado, que le tenemos aquí mismo. El pasado 17 de diciembre se celebró el último pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano y fue un pleno, parece ser, bastante cargadito de contenidos y de intenciones y de situación. ¿No fue así, Celia? Cargado era un pleno cargado, pero con mociones por parte de algunos grupos de la oposición, de dos grupos que presentaron un par de mociones cada uno, más luego lo de siempre, o sea, luego preguntas y lo que surgió. Fue presencial en esta ocasión, ¿no? Sí, efectivamente, el pleno fue presencial, nos sorprendió bastante porque no, según siempre nos han dicho desde el equipo de gobierno, no hay espacios para hacerlo presencial porque cuando se hacían en el polideportivo no había actividades. Ahora, al estar las actividades en pleno rendimiento, pues no podemos hacerlo allí, que es el sitio donde da las condiciones de distancias, de espacios y para que podamos estar todos. Entonces fue presencial, se realizó en la casa en el Centro Cultural, en la Casa de Cultura, en un espacio que hay allí, y la verdad que mal en todos los sentidos, porque ni estábamos a las distancias que debíamos estar los concejales unos de otros, la situación en que estábamos colocados pues de cara a la cámara, hay columnas en medio y todo, el público estaba también, los vecinos asistentes también demasiado cerca. Por otro lado, al ser un espacio más cerrado, tenía que haber ventilación, había ventanas abiertas y puerta abierta y no, vamos, inimaginable el frío que pudimos pasar. De hecho, bueno, yo no llegué a terminar el pleno, ya llegaba, ¿vale? Llegaba un poco mal, tenía el día me había levantado un poco, esto que te levantas un poco con mal cuerpo, pero se me remató con el frío que pasamos allí. Entonces hemos solicitado que si van a seguir siendo los plenos presenciales, pues hemos pedido una reunión dentro del grupo en el que estamos toda la corporación para después de las fiestas tener una reunión antes del siguiente pleno para entre todos pensar pues en otro espacio o plantearnos el que sigan siendo por videoconferencia. Lo que sí que está claro es que además al ser presencial se quitó el tener en hacerlo en streaming a la vez y no se pudo ver el pleno hasta día después con la grabación. Entonces eso sí que queremos que sea como sea el pleno, se esté retransmitiendo a la vez. Y ya te digo que bueno, que como primer acercamiento a hacer un pleno presencial, bueno, pues intentarían hacerlo allí de la mejor forma que vieron, pero no estaba en todo el mundo, o sea, todos los concejales estábamos pelados de frío y sobre todo las sillas son muy pequeñas, no tienes espacio para estar sentado bien, para dejar tus papeles, para estar trabajando, porque es lo que estamos haciendo en el pleno y tienes que estar consultando datos y todo, y mal por el sitio. Y la decisión que fue de la alcaldesa, ¿no? El hacerlo presencial. Sí, claro, fue idea del equipo de gobierno. Nosotros ahí no nos llegó la convocatoria y el sitio ya dado. ¿No dieron ninguna explicación de por qué se hacía en este momento presencial? No. Nunca han dado razones.
para hacerlo por videoconferencia sí que tienes que alegar alguna razón, pero bueno, que son muy genéricas, ¿no? Pero que no, pues simplemente era presencial y era presencial, o sea que no hay ninguna razón. Diego. Sí, vosotros como oposición ante esta situación, en este último pleno, que por lo que me estáis contando, no tenía las suficientes cuestiones de bienestar o de seguridad para la gente, simplemente por el frío que estabais pasando y todo eso. ¿Qué lugares hay dentro del ayuntamiento, si no se puede hacer dentro del polideportivo, para hacer los próximos plenos? Si es que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, quiere seguir haciendo los presenciales. Bueno, nosotros hemos nombrado en otras ocasiones, se ha nombrado el teatro. Ellos dicen que claro, para estar nosotros en la parte de arriba, no cabemos con los espacios que hay que tener entre unos y otros, y que tendríamos que estar dando la espalda a algunos a cámara. Viendo el pleno pasado, si te das cuenta, muchos de nosotros salimos medio espaldas a cámara y otros no salen por las columnas o por el espacio donde estuvieran. Entonces, si me dan a elegir, me quedo con el teatro. Viendo las medidas, no sé, o sea, oyendo a ver sitios, a ver qué otros lugares puede haber. Por eso hemos propuesto la reunión, más que nada para entre todos los concejales, entre toda la corporación entera, bueno, que se insiste en que sean presenciales los plenos, que me parece bien, porque siempre el cara a cara es distinto en un pleno presencial, el discutir las cosas es diferente, ¿no? Pero que se insiste en seguir haciéndolo presencial, pues vamos a buscar un sitio que se adecue y que cumpla con unas condiciones mínimas de poder estar, ya no solo que se nos vea y que los vecinos nos vean a cada uno, y que me parece bien o tal, pero es que prefiero estar a gusto y que se me vea de espaldas y poder estar con las distancias de seguridad que hay que cumplir y con toda la normativa a lo del otro día. O sea que, no sé, o sea, como propuesta sería esa. Otra cosa es que el polideportivo es muy difícil, porque claro, tendríamos que zanjar a partir de las 7, todos los terceros jueves de cada mes, las actividades que hubiera. Y entonces, ahí entramos ya, no es lo mismo que hacerlas antes, que como no había actividades, pues teníamos que es el sitio ideal, o sea, era el sitio ideal. Entonces, no lo sé, o sea, es entre todos pensarlo. Yo seguiría dando una vuelta al tema del teatro, lo veo más, puede acudir además más gente, el techo es mucho más alto, no hace falta que exista la ventilación que tenía que haber o que había el otro día, por el espacio que hay, que es mucho más grande, y no sé, o sea, sería darle una vuelta entre todos o quedar un día todos y ver cómo podrían, o ir varios a colocar las sillas y ver los espacios, no lo sé, a distintos sitios. Es evidente que estas situaciones están generadas por la pandemia, por la situación de emergencia en la que nos encontramos, que lógicamente hay que tomar medidas, no se puede hacer las cosas como habitualmente estábamos haciéndolas hasta ahora. Pero bueno, hay otras fórmulas. No se ha planteado en ningún momento el mantenerlo por streaming, hacerla por videoconferencia, o en el caso no se ha planteado, ya que por el motivo que sea deciden hacerlas presenciales, que quieras que no, bueno, pues hay una mayor relación o una relación quizá más directa para el trabajo que realizáis, el hacer PCRs a todos los miembros de la corporación municipal. No se ha llegado ni a pensar ni se ha planteado nada. No. Lo de la videoconferencia, nosotros lo que hemos dado la alternativa es que si no se puede cumplir o si no hay un espacio, pues que se siga con la videoconferencia, que al final es lo más seguro para todos, y como trabajas más a gusto porque estás en tu espacio, tienes tu mesa, tienes tus cosas y no sé, o sea, es como, y no tienes que estar, que no puedes irte hacia un lado, hacia el otro, no tengo donde poner el cuaderno para apuntar o los papeles para, es que así no se puede hacer nada prácticamente. Empezó ya el pleno, por lo que veo, con un ánimo bastante crispado, ¿no? Y hablando de crispación, los últimos plenos han sido complicados, César. ¿Cómo estuvo el ambiente en este pleno, aparte de las condiciones del hábitat? Pues bueno, las condiciones del hábitat ya la ha comentado mi compañera. A ver si somos capaces de encontrar un sitio adecuado, pues que con un mínimo de confort y de
pues que te dejen trabajar como es debido, ¿no? Pero bueno, sí, el pleno veníamos previamente al pleno, el pleno anterior de noviembre había sido ya bastante caliente. Tras el pleno habían pasado numerosas cosas en el pueblo, el ambiente está un poco cargado y llegamos al pleno, la verdad, que con un ambiente un poco de crispación, ¿no? Venían sucesos que habían pasado, el tema de la montería famosa que algún grupo político había escrito sobre ello y se fue de madre porque tampoco dijeron gran cosa, pero bueno, venía el ambiente un poquito cargado y así llegábamos a este pleno con ese ambiente. O sea, la cosa estaba un poquito tensa, digamos, ¿no? Sí que al salir del pleno, y al finalizar el pleno y al final, sí que hubo un poco hablando entre todos los concejales, a lo mejor que ese no era lo ideal, ¿no? Ni para el municipio ni para nosotros estar con esa crispación. Pero bueno, nosotros en ese pleno le dijimos una serie de cosas al equipo de gobierno, sobre todo de dignificación de la oposición y de que no nos dejan hacer vida institucional en el ayuntamiento y que ellos tienen su parte de culpa, ¿sabes? Su parte de culpa que tienen que admitir y que no han hecho las cosas bien, sobre todo en falta de información a los concejales de la oposición, o sea, información de primera mano, o sea, no que te enteres a la vez que el resto de la población, sino hay temas importantes que te tienen que informar y luego no nos permiten hacer una vida institucional como es debido. Y si no te invitan a los actos, a actos solemnes que tengan que hacer, a cualquier cosa que tenga que hacer, no te invitan. Y luego eso contando que no disponemos de un sitio en el propio edificio del ayuntamiento para trabajar, pues hacen que esa tensión aumente, ¿no? Pues porque no tenemos ese espacio, representamos a muchos vecinos, somos el segundo partido más votado de este ayuntamiento y no disponemos de una sola silla en el propio ayuntamiento. Ni de información necesaria, ni de medios suficientes. Entonces, sumado todo eso al ambiente de crispación que venía, pues sí que era un poco tenso el pleno. Como ya había comentado mi compañera Celia, tampoco reunía las condiciones necesarias. Simplemente no podíamos llevar, por ejemplo, ni un ordenador para poner en la mesa porque no teníamos mesa, no tenemos unas sillas súper pequeñas que no se puede ni estar ahí 5 horas de pleno sentado en esas sillas con un frío terrible, pues no era lo mejor. Pero bueno, sí, el pleno empezó tenso, las mociones que había fueron presentadas por los equipos, por los partidos con bastante tensión, las respuestas, hasta que llegamos a ruegos y preguntas, que yo creo que fue el momento álgido. Durante el equipo de gobierno nos acusó de bastantes cosas, de estar detrás de los medios de comunicación con acusaciones muy graves. Nos acusaron de cosas bastante graves que ni tenemos que ver. Hemos hecho nuestro trabajo de oposición, todo lo que nosotros hemos tenido que hacer o hacemos es público en este medio de comunicación o en otros medios de comunicación que hemos hablado, pero hemos hablado directamente. Nosotros no andamos mal metiendo con otros medios de comunicación a nivel nacional, que es de lo que nos acusan, ni de crear un ambiente de crispación como ellos nos acusan. Pero bueno, no. Ahora seguiré más en las siguientes preguntas. Diego, por favor. ¿Pero de qué os acusaron? Bueno, en los últimos meses han salido publicados varios informaciones a nivel nacional en varios medios de comunicación, moncula.com, que.es. Entonces el equipo de gobierno un poco nos acusaba, incluso en ese mismo pleno, de estar nosotros detrás de esas informaciones malinteresadas, incluso de posibles amenazas que se han producido a algún concejal del equipo de gobierno, que nosotros negamos rotundamente, ¿vale? Son acusaciones graves y ya te digo, nosotros si tenemos que hacer alguna declaración en medios de comunicación lo hacemos como aquí públicamente, decimos lo que pensamos. Yo creo que nunca nos callamos, pero que nosotros denunciemos las carencias que hay en el ayuntamiento, que tenemos como grupo, y las políticas que hacen el equipo de gobierno sin dar apenas información a la oposición, pues lo vamos a denunciar una y otra vez. Bueno, vamos un poco al contenido del pleno. ¿Qué mociones se presentaron? Una moción de renovación del acuerdo del pleno del 8 de octubre, ¿no? Sobre la modificación del crédito en modalidad de suplemento de crédito.
¿Cómo se desarrolló esto? Bueno, esa fue una de las mociones que presentó el grupo Vecinos Actúa por Collado Mediano. Hemos comentado en algún otro programa, después del pleno, que aprobaron una modificación de crédito para cancelar un préstamo, el único préstamo que queda bancario, la única deuda bancaria que le queda al ayuntamiento por cancelar, pues se llevó a pleno la aprobación de la modificación de crédito para proceder al pago de ese crédito. Según los informes que nosotros pedimos, porque no se nos dieron desde el principio y además ellos los tuvieron que pedir, o sea que tampoco contaban con ellos, a nuestro entender, ni tesorería, ni intervención, ni nadie para hacer informes correctos. El ahorro era tan insignificante para cancelar un crédito de casi $500.000 de euros que en su día votamos en contra de esa modificación de crédito, porque pensamos, ya no por la modificación de crédito en sí, sino por a lo que iba destinada esa modificación de crédito, a la cancelación de ese préstamo, ¿no? Porque lo que vemos es que pueden surgir 1.000.000 de necesidades, y más en los tiempos en los que estamos metidos ahora mismo en plena pandemia, que en cualquier momento puede surgir un gasto, pues de repente, oye, que haya que dotar a la población de lo que sea, o que haya que comprar cosas, o que haya que ayudar económicamente familias, o no sé, cualquier cosa, hay 1.000 cosas para hacer en el pueblo antes que ahorrarse 200 euros en la cancelación anticipada de un crédito. Entonces, pues en ese pleno nosotros dijimos que estábamos en contra de que esa modificación de crédito fuera destinada a cancelar ese préstamo, porque el ahorro era insignificante y era un gasto de golpe muy grande para las arcas del ayuntamiento. Y Vecinos lo que proponía en este pleno era que esa modificación presupuestaria se retrocediera, o sea, se diera marcha atrás con esa modificación presupuestaria para pasarla a otro grupo. Otra partida. A otra partida, y entonces eran dos mociones, pero que bueno, que iban relacionadas. Entonces la partida a la que iba destinada, que era para cubrir las pistas del colegio, que ya es un tema que llevamos hablando ya mucho sobre él, el cubrimiento de las pistas del colegio, porque los chavales en el pueblo, bueno, primero en el cole y más ahora con la pandemia, que los chavales puedan estar fuera con el tiempo que tenemos aquí en este pueblo, por estar donde está situado, pues lo vemos esencial, ¿no? Que tengan una zona exterior cubierta donde puedan realizar actividades, y más ahora con la pandemia, que cuanto más estés fuera es mucho mejor para todos. Y luego también aprovechar esas mismas pistas, pues para lo que hemos solicitado en muchas ocasiones, que es que se abra una puerta hacia afuera en los fines de semana, de forma que los chavales del pueblo puedan usar esas pistas que no tienen ningún sitio donde ir que esté cubierto, donde puedan resguardarse un poco, pues para echar sus partidillos o para jugar allí. Y esa es la propuesta que llevaba Vecinos, con unas cuentas que ellos habían hecho, pues como los podemos hacer nosotros, con los medios con los que tenemos, particulares. Y porque sí que sé que se pidió un informe por parte de Vecinos, y lo dijeron así en el pleno a la señora interventora, y se les denegó alegando que ya se había hecho el informe que se tenía que hacer, cuando no tiene nada que ver un informe general que se hizo en su día sobre esa modificación de crédito con una modificación, o sea, con cambiar hacia dónde iba esa modificación de crédito. Ellos, como digo, presentaron un presupuesto por un dinero, no sé si eran 400 y pico mil euros, y era la propuesta que se llevaba. La sorpresa salta cuando el concejal de Obras y Servicios dice que, bueno, dejan leer la moción, dejan hacer todas las intervenciones de todos los grupos, todas las opiniones, además incluso te hacen repetir, entonces ¿estás de acuerdo? O sea, como para recalcar mucho las cosas de cada grupo, ¿no? Y cada concejal. Y cuando llega la intervención del PP y del PP, del equipo de gobierno, en resumidas cuentas, porque los demás
los demás que forman el equipo de gobierno no intervienen en estas cosas, más para decir que les parece bien o mal y punto. Y entonces el señor José Antonio Blasco, el concejal de Obras y Servicios, la sorpresa surge cuando dice que ya tienen concedida una subvención, que han pedido una subvención a la Comunidad de Madrid para cubrir las pistas y que se les ha concedido y que para febrero o marzo estarán iniciadas las obras y además que les va a salir, o sea, que el precio presupuestado son 100.000 euros y que está subvencionado totalmente, con lo cual no nos va a costar un duro. Claro, o sea, la cara de alucine del resto de concejales fue tremenda, porque habíamos tenido la comisión informativa ni siquiera la semana anterior, que fue viernes, que suelen ser los jueves anteriores o el viernes como muy tarde, sino que la habíamos tenido esa misma semana, el lunes, 3 días antes. Claro, ya comentaron entre ellos, no, pues nos llegó la confirmación el martes noche, da igual cuando te llegue, o sea, lo tienes en marcha, sabes que está a punto de llegarte, sabes que lo has pedido, entonces habla con las personas, que además vecinos sí que llaman antes a todo el mundo cuando presentan una moción para ver qué opinan o qué les parece o lo que van a presentar, y aunque no lo hagan, o sea, llámales, mira, oye, la moción que estás presentando es esto, pues si quieres la retrasamos, si no ha llegado la información, y si ha llegado la información, que menos que llamar al grupo y decirle, oye, mira, pedimos esta subvención y oye, que chapó, porque lo importante es que al final se van a cubrir la pista, que el importe es más barato, que aún así no va a salir, no va a costar un duro al ayuntamiento, muchísimo mejor. Seguimos insistiendo en que ese $500.000 de euros que hay para el préstamo se utilice para otra cosa, si ya no es el cubrir la pista, que se utilice para otra cosa necesaria para el pueblo, porque es mucho dinero de golpe que se puede invertir en 1.000.000 de cosas que son súper necesarias y no dejarlo y no ahorrarnos 200 euros en cancelar un préstamo que podemos ir pagando poco a poco, que podemos seguir pagándolo poco a poco hasta que todo la situación se mejore o se estabilice un poco. Y sobre todo el rintintín y el recochineo con el que se dijo, a nuestro entender, fue de muy mala fe. O sea, de la forma en que se hizo fue de muy mala fe, porque además el concejal de Obras y Servicios lo que dejó muy claro es que él lo explicaba donde tenía que explicarse las cosas, en el pleno. O sea, sí, en el pleno hay que explicarlo. Y tú lo puedes explicar en información de concejales, pero claro, luego no dejaron retirar la moción tampoco, porque la moción ya no venía a cuento de nada, porque si ya está en marcha, está en proceso y ya se ha aprobado una subvención para hacerlo y todo, no podían retirarla porque se había debatido. Entonces, todavía más mala fe en esa parte. Entonces, lo de la crispación de ánimos de que hablabais antes, es que estas cosas son las que hacen que los ánimos se crispen cada vez más. O sea, la forma en que plantean los plenos me pareció de muy mal gusto y lo dije, porque además es que tuvo encima la poca vergüenza, es que es así de decir. Entonces, esto quiere decir que si hoy en día estuviera gobernando Vecinos Actúa por Collado Mediano, supondría un gasto de 450.000 euros más al ayuntamiento que si no estuviera gobernando, que como estamos gobernando nosotros. Entonces, eso me pareció tan ruin, el decirlo así, y además así lo indiqué en el pleno. O sea, me pareció una forma tan retorcida de explicar las cosas, de no, señores, o sea, es que no es así. Hubiera contado con los medios necesarios para hacer ese trabajo, para recaudar y para ver si había subvenciones, para hablar con los técnicos, para hablar con todo el mundo, porque es que a nosotros se nos niega toda la información. O sea, nosotros somos concejales del ayuntamiento y como tales tendríamos que tener los mismos derechos a usar todo lo que significa ser concejal del ayuntamiento que si estuvieras gobernando. Teniendo en cuenta lo que nos acabáis de decir ahora mismo sobre cómo está tratando el equipo de gobierno y más con el ejemplo de la moción que presentó Vecinos, que más que nada es utilizar un remanente líquido que tenemos nosotros en servicio de la ciudadanía para que la gente esté mejor,
para que las cosas vayan un poco mejor o que revierta en la sociedad, y más teniendo en cuenta de los tiempos de que estamos viviendo ahora mismo con el COVID, sino que también el tratamiento que estáis teniendo vosotros, que nos habéis contado sobre el tema de las acusaciones que habéis recibido en este pleno. Claro, vamos a ver, ¿hay alguna forma de cortar esto? Estas acusaciones es una forma de que esté entorpeciendo y distorsionando la imagen de la acción pública que estáis haciendo vosotros. Y no solo me refiero a lo que se está viendo por parte de los plenos, sino también una de las cosas que ha ocurrido y que a mí me parece alucinante es que se haya dicho que una alcaldesa está grabando a una concejala una llamada. O sea, creo que esto hace un flaco favor a lo que es la función de los concejales, no solo del equipo de gobierno, sino también la imagen que está dejando este equipo de gobierno y también la imagen que estáis por parte de este equipo de gobierno siendo reflejada para afuera. Ese agravio. ¿Hay alguna forma de que esto revierta? Bueno, pues no lo sé, o sea, es muy difícil. Es muy difícil porque desde el minuto cero de la legislatura se viene diciendo que esto hay que revertirlo, que entre todos tenemos que poner de nuestra parte. Todas son muy buenas palabras por parte de ellos cuando pasan todas las cosas o cuando estalla algo así más grande o cuando la discusión es mayor, ¿no? De calmar un poco, de intentar calmar un poco los temas. Yo no estuve al finalizar el pleno, pero creo que así, como me comentó mi compañero César, terminó el pleno. Esto tenemos que intentar revertirlo, tenemos que poner todos de nuestra parte, pero esto es estar cansado de escuchar siempre la misma historia. Siempre que ha pasado algo así demasiado gordo, cada 2x3 es la misma charla de a ver si entre todos, porque lo que falta es hablar más, lo que falta es que nos informemos, que hablemos entre nosotros, que tal, pero luego eso no pasa realmente. Entonces, como yo ya no me creo nada de lo que dicen, es una y otra vez repetir la misma historia. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que terminamos otra vez como terminamos. Y no porque nosotros queramos, sino por la forma en que tienen, el modo que tienen de gestionar los plenos y de gestionar el mismo gobierno, el equipo, ¿no? de gobierno del PP, Ciudadanos y no adscritos. Y el tema es que se nos prohíbe todo tema de información. No es que no se nos prohíba, es que no se nos pasa si no la pedimos explícitamente. Cualquier cosa que surge, pues como estos temas con el tema de la moción no se nos informa, o sea, es como van a pillar, van a ¿qué? O sea, que quedas mucho mejor, que fíjate qué bien que has conseguido, ¿no? Pues fenomenal, chapó. Pero ya el sumo es cuando se nos empezó a hacer acusaciones a nuestro grupo, en concreto, bueno, a nosotros dos, porque somos los que más estamos en medios, y concretamente más a mi compañero César, que se nos criminaliza, acusándonos de ser la causa de las amenazas de muerte que condenamos totalmente a quien sean y como sean y a quien vayan dirigidas. Eso no puede ser, ¿no? Pues acusándonos de ser la causa de esas amenazas, ¿no? Sobre todo al compañero, pues porque el primo del vecino del quinto de la amiga del segundo conoce a alguien en tal sitio, en tal periódico. ¿Qué me estás contando? O sea, ¿tú crees que nosotros estamos, cómo puedes ni siquiera pensar que nosotros estamos haciendo algo así que dé lugar a una amenaza tan grave, ¿no? Y grave amenazas las suyas también. ¿Ha habido amenazas de muerte entonces a un concejal del ayuntamiento? Sí, por lo visto un concejal ha recibido amenazas. Tampoco han querido hablar del tema en el pleno más, o sea que no se han explayado, se han recibido amenazas. Hizo un comentario David, el concejal no adscrito, el transfuga de Vox,
pues así como diciendo que nosotros no sabíamos lo que era recibir una amenaza por debajo de la puerta de tu casa amenazando de muerte a tu familia y a ti, cuando, bueno, eso lo podrá explicar luego César mejor, pero vamos, experiencia tenemos bastante. El problema es que ellos nunca han pasado por ello, pero nosotros llevamos muchos años aguantando amenazas y no las hemos utilizado políticamente, digamos, porque cuanto más importancia es a esas cosas, también da más pie también a... Está bien, o sea, ellos lo que tienen que hacer, porque lo que dijo la alcaldesa, no os preocupéis porque estamos ya haciendo lo que tenemos que hacer y estamos detrás de ello y ya hemos tomado las medidas que tenemos que tomar, pues efectivamente es lo que tiene que hacer, tomar las medidas que tenga que tomar, denunciarlo, en este caso, a la Guardia Civil o policía o donde corresponda denunciar el tema y poner en marcha las investigaciones que crean oportunas, pero no acusar sin ningún tipo de prueba y gratuitamente a unos concejales o a un concejal de algo tan grave, ¿sabes? Sin ninguna razón y sin ninguna pruebas y sin nada. ¿Y esas amenazas en base a qué? ¿Por qué se surgieron esas amenazas a ese concejal? Imagino que es un concejal del equipo de gobierno. Sí, pero no sabemos. O sea, tampoco sabemos lo que ha recibido, ni cómo han sido, ni nada. Si nosotros no tenemos ningún conocimiento respecto a las amenazas, cómo se han producido, simplemente que se han producido las amenazas y punto. O sea, sí, a raíz de un artículo que salió publicado en un periódico de tirada nacional, el periódico digital, ellos exponen que después de ese artículo, que era bastante incendiario contra ese concejal, ¿no? Vienen esas amenazas de muerte y tal. Lo que a nosotros nos acusan, por ejemplo, es de estar detrás de esas informaciones a esos medios a nivel nacional. Nosotros llevamos trabajando muchos años en el ayuntamiento. Celia y yo llevamos en el ayuntamiento 9 años y no hemos actuado así antes ni lo vamos a hacer ahora. Como he dicho antes, nosotros cada vez que tenemos que hablar con un medio de comunicación lo hacemos a cara descubierta, como estamos haciendo ahora mismo, o cuando hemos hablado en la cadena SER o en otros medios de comunicación, cuando ha hablado Celia con Onda Cero. O sea, lo hemos hecho siempre dando la cara y de la manera más normal posible y denunciando cosas que, claro, que para el equipo de gobierno no es agradable que salgamos en un medio de comunicación denunciando por ciertas cosas que pasan o cosas que nosotros, bajo nuestro punto de vista, vemos que se hacen mal. Pero es que eso es política. Otra cosa es que nos acusen de ese tipo de artículos, ese tipo de información amarilla, que falta la verdad, ese tipo de cosas, pues nosotros no estamos detrás de eso. Como venía diciendo Celia y había dicho Diego, estamos hablando a ver si se puede cambiar esa crispación, esa forma de estar en el ayuntamiento, o esa crispación que se transmite también al municipio, aparte del municipio, que se puede cambiar, pero tenemos que poner de parte la oposición y el equipo de gobierno. Lo que no puede pretender el equipo de gobierno es que la oposición dejemos, o sea, que los partidos de la oposición no hagamos oposición para que ese ambiente sea genial y el equipo de gobierno pueda hacer lo que quiera. El equipo de gobierno tiene que reconocer sus errores, tiene que contar con nosotros. La oposición tiene un 65% de votos de los habitantes de Collado Mediano, mientras que el equipo de gobierno tiene un 40%, que eso tienen que tenerlo muy en cuenta, y tiene que contar con nosotros. Nosotros, si cuentan con nosotros, si nos dan información, no toda la información, pero hay información muy relevante e importante que tienes que informar y tienes que decir. Y no te puedes callar. Principalmente el COVID, desde que llevamos, porque fue una lucha, desde el confinamiento hasta este momento ha sido una lucha. Durante el confinamiento, en marzo había un gobierno y en abril, después del confinamiento, en mayo, había otro gobierno diferente. Y no se dio ninguna explicación. Normal que esa crispación aumente porque no te están dando explicaciones. Se molestan porque una persona, le llamamos tránsfuga. A ver, si una persona está en un partido político, se sale de ese partido político, permanece en el gobierno junto al Partido Popular, echan al partido Vox que estaba en el gobierno, le echan fuera, ¿cómo llamamos a eso? El concejal que decidió irse de Vox y está en el Partido Popular, ¿cómo le llamamos? Pues eso es transfugismo y es un fraude también electoral. Entonces, eso no podemos dejar de denunciarlo, ¿vale? Lo que no se puede es, como decía antes, pretender que los partidos que estamos en la oposición dejemos de hacer esa oposición. El ayuntamiento tiene que contar con nosotros a nivel institucional, darnos la información mínima necesaria y tenemos que tener un espacio para trabajar.
Si nosotros tenemos ese espacio, esa información, pues a lo mejor esa crispación baja, porque nosotros tendremos esa información de primera mano y lo manejaremos a lo mejor de otra manera. Pero no vamos a dejar de denunciar las cosas que nosotros vemos que se hacen mal. Cuando un equipo de gobierno que está en minoría o en presunta minoría, con una concejala que colabora con el equipo de gobierno, pero bueno, en principio oficialmente no está en el equipo de gobierno, mantienen, ¿no? Si a nosotros no se nos informa correctamente, no se cuenta con nosotros, no se nos explica nada, normal que lleguemos a los plenos y estemos enfadados. Normal que hablemos con la gente y le digamos que no tenemos noticias o conocimiento de lo que está pasando. El tema de los huertos. Si tú unilateralmente, como equipo de gobierno, te pones a hacerlo de todo el proyecto de los huertos sin contar con nadie de la oposición, ni siquiera informarles, y luego no te puedes molestar de que nosotros escuchamos a los vecinos, escuchamos a todas las partes implicadas, porque en el pleno también se nos acusó de que estábamos dando voz voz a los vecinos que estaban cabreados contra el huerto, que aparentemente no guardan las formas con el equipo de gobierno. Pero vamos a ver, si es que nosotros tenemos que dar voz a la gente, tenemos que darle voz, y son los que han hablado con nosotros. Primeramente, si nos ha llegado más información por parte de ellos al principio que por parte del ayuntamiento. Entonces, vamos a normalizar eso, vamos a dar la información relevante, vamos a hacer que la oposición hagamos vida institucional, que se nos invite a las cosas, que podamos estar presentes en todas las cosas del ayuntamiento y que dispongamos de un lugar para trabajar. Como comentaba Celia, tenemos que ahora están las obras y que no hay espacio. Bueno, esto lo llevamos escuchando nosotros 8 años. Lo que yo quiero es un espacio para trabajar, tener mi documentación, tener mi ordenador y poder recibir a los vecinos en el propio ayuntamiento. Que poder hablar con los empleados municipales en el propio ayuntamiento y con el resto de concejales en el propio ayuntamiento. Porque somos el segundo partido más votado de este ayuntamiento. Y eso no lo estamos teniendo. Y eso es vergonzoso, que la oposición, teniendo el 65% de los votos, no tenga ni un espacio para trabajar en el propio ayuntamiento. Nos acusan, no vais al ayuntamiento, pero ¿a qué vamos? Nosotros vamos al ayuntamiento a cosas concretas. Cuando tengo que hablar con una persona, voy y me reúno. Pero ¿yo qué hago por el ayuntamiento si no tengo ni una mesa para sentarme? ¿Deambulo por allí? Pero es que nosotros estamos representando, nosotros, el Partido Socialista en concreto, estamos representando a más del 20% de la población de este municipio. Y tiene que saber que no disponemos ni de una mesa ni una silla en el edificio del ayuntamiento, que tenemos un despacho o una sala en la sala cerca de la biblioteca, pero no en el ayuntamiento. La gente que ha votado al Partido Socialista, que sepa que no tenemos ni una sala para trabajar, ni que tenemos medios suficientes. Ahí podemos rebajar también un poquito la crispación. Ni suficientes. Ni medios, ni suficientes, ni suficientes. No tenemos medios. ¿Y yo qué voy? Si voy al ayuntamiento, ¿qué hago? ¿Deambulo por el ayuntamiento si no tengo un sitio donde sentarme? Ni dónde trabajar, ni dónde recibir a un vecino. ¿Y vosotros qué pensáis? Porque claro, lo que estáis contando es bastante grave, es muy grave realmente. Y parece que no hay una intención de romper esta crispación, sino de ir aumentándola porque no se toman soluciones. Va un poco en la línea de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. ¿Pensáis que es una política global del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que con sus municipios el estar crispando permanentemente y para hacer lo que ellos quieren o para tapar lo que están haciendo mal? Pero no en todos los... Puede ser, perdóname, Celia, puede ser, pero no en todos los ayuntamientos que gobierna el Partido Popular se tiene a la oposición como se le tiene en Colla Mediano. No en todos, no en todos. Puede ser que a nivel sea una estrategia suya o vete tú a saber, ¿no? Sí que tienden a hacerlo, ¿no? Que no puedes participar en cosas y tal. En la Comunidad de Madrid pues se ve en muchos momentos, ¿no? Pero en otros ayuntamientos de la zona, gobernando el Partido Popular, a la oposición se le da su espacio. Podemos ir a Guadarrama, por ejemplo, que se le da su espacio, tienen su material, tienen su documentación en su despacho, tienen espacio para trabajar y tienen información. Eso, nada, te doy el paso, Celia. O sea, muchas veces lo hemos comentado, ¿no? La similitud de la política de la Comunidad de Madrid con la del pueblo en ese sentido, pero como decimos en marca blanca, ¿no? Un poco por quitar hierro, ¿no? Al tema. Y sí, o sea, es el trato que se nos da es lo de los espacios, por ejemplo, que decía César,
la excusa ahora son las famosas obras pendientes del PIR de modificar de la fachada del ayuntamiento, de poner el ascensor, de todo lo que tienen que hacer. Que se ha vaciado el ayuntamiento, todos los trabajadores, bueno, como ahora la mayoría están teletrabajando, se van turnando, hay muy pocos trabajadores que bueno, han tenido, entre comillas, porque suerte ninguna por lo que ha sido, ¿no? Pero que con la pandemia, pues como ha surgido lo que ha surgido, pues hay muy pocos trabajadores en el ayuntamiento y están en la zona nueva, con lo cual tienen ahora mismo el edificio antiguo totalmente para ellos, para 6 concejales que están allí trabajando y creo que está secretaría y poco más. Y no, la excusa ahora son las obras, pero esas obras, claro, ha pasado diciembre, se ha acabado el plazo del PIB en la prórroga, entonces todo lo que estaba concedido, como es el caso de nuestro plan de inversión regional, de lo que llevaba el ayuntamiento, eso se ha prorrogado para realizarlo 2 años. Entonces, ¿qué vamos a estar con esa excusa 2 años más? ¿Vamos a estar así con el ayuntamiento vacío, con el ayuntamiento hueco? Es que entras y da pena, de verdad, entrar al ayuntamiento. Ahora porque no, hay que ir con cita previa, no se puede estar allí, la gente no entra y sale como entraba antes, porque si no tienes cita no puedes acudir, pero tú entras al ayuntamiento ahora y está vacío completamente, no hay trabajadores, no hay nadie, está todo, pues claro, han tenido que mover cosas porque en cualquier momento pueden empezar las obras, te pueden avisar con 1 o 2 días de antelación, vale, pero es que esto lo vamos a tener así 2 años, que vamos a estar 2 años sin poder hacer nada. Entonces, vale, pues plantéate el enfocar el espacio de tal forma que si te avisan se pueda mover rápidamente, pero no, o sea, mientras tanto no podemos estar 2 años con las cosas como están y sobre todo con el trato y sin buscar ninguna otra solución alternativa para los equipos de la oposición. Luego encima cuando dices cualquier cosa o cuando cualquier discusión que tenemos, pues pasa como lo que has comentado, Diego, que te dice la alcaldesa, cuidado con lo que dices, que lo tengo grabado en el móvil, entonces tú te quedas como, ¿perdona? ¿Que tienes grabado el qué? Sí, yo grabo las conversaciones en el móvil. O sea, me parece tan grave que una alcaldesa, un alcalde, una alcaldesa de un pueblo, reconozca en un pleno públicamente que graba las conversaciones de teléfono sin permiso de la otra persona con la que está hablando. Me parece tan grave y que encima lo reconozca y tú le digas, pero ¿estás diciendo que grabas las conversaciones? Y la respuesta sea, hombre, como comprenderás, soy la alcaldesa de Collado Mediano y esto es lo que hay. O sea, esa fue la respuesta. Entonces ya te quedas como loca. Es como, o sea, yo lo primero que hice fue hablar con compañeros después del pleno y decir, compañeros alcaldes, y decir, oye, por casualidad, ¿alguno de vosotros graba conversaciones o por ser alcalde de...? Y claro, la respuesta obvia, no, pero ¿qué nos estás contando? En la vida se nos ocurriría, pues, ¿cómo vamos a grabar las conversaciones? Entonces, es tal la prepotencia, es tal que reflejan y que destilan en cada pleno, que al final el poder mejorar esta situación, lo que están intentando mejorar al final lo empeoran, porque es que después de ese pleno ha vuelto a haber follón, o sea, con otro tema, ¿no? Que ya se verá más adelante cómo acaba, ¿no? Pero entonces te están vendiendo por un lado una cosa y al final yo lo que pienso es eso, no, te están diciendo que vale, vamos a intentar calmarnos, a poner nuestra parte, pero que lo pongamos nosotros, para que ellos estén tranquilamente, no cumplamos nuestra función. Que dejamos de hacer claro, oposición. Claro, como dice César, que dejemos de hacer nuestra función de oposición para que ellos gobiernen a sus anchas tranquilamente, que hagan lo que quieran sin dar explicaciones ni informen a nadie, ¿sabes? Y bueno, y nosotros ahí calladitos en un rincón. Entonces, las cosas no son así, no son así. O sea, ni tú nos puedes criminalizar por decir lo que está pasando, ¿eh? Nosotros no estamos provocando nada y aquí hay que poner todos de su parte. Todos y mucho más el equipo de gobierno y tiene que dar ejemplo. Y no soltando las joyitas estas de grabar las conversaciones, cuidado con lo que dices, ¿pero qué me estás diciendo? Y que salte el concejal no adscrito David
el tránsfuga de Vox, a decir, no, dice que las graba, no que las vaya a publicar, ¿no? Como un poco como defendiendo la situación. Vamos a ver, no las irás a, o sea, publicar en Facebook en tal, pero yo no tengo forma de saber a cuántas personas les has puesto esas grabaciones, que me da lo mismo. O sea, personalmente me da igual porque no tengo nada que ocultar, es lo que dice César, nosotros siempre vamos de frente. Yo lo que digo, no me desdigo de ello. Pienso las cosas antes de decirlas. O sea, yo creo que todavía no me he echado para atrás en nada de lo que haya podido argumentar en alguna entrevista, en alguna reunión o en algo. Y entonces, el que te digan de repente que te están grabando con esa facilidad, con esa, o sea, como si no pasara nada, como si fuera lo más natural del mundo, me parece tan grave, de tal gravedad que por ser la máxima, además es que con más razón, ser el máximo representante de un municipio, la máxima representante de un municipio, todavía te da una responsabilidad mayor y no puedes hacer esas cosas. Igual que no puedes estar sin mascarilla, no puedes estar haciendo, yo qué sé, tienes que dar, el ejemplo tiene que partir de ti. Entonces, de esta forma estás diciendo, bueno, no, es que grabar las conversaciones es totalmente lícito, vale que no sea, que tú no puedas denunciarlo si no se publica o si tú no tienes, pero yo no sé qué está haciendo con esas grabaciones, ¿sabes? Y luego comentar también, el Partido Popular, aquí hasta hace 2 años, sí, hasta hace año y pico, vivíamos, digamos, el Partido Popular tenía mayoría absoluta, la izquierda estaba en la oposición, pero todo eso ha cambiado. El Partido Popular tiene enemigos por la extrema derecha, tiene enemigos por la izquierda o enemigos o partidos en contra por la izquierda, pero también tiene a gente del Partido Popular que ha dejado por el camino, que le están creando muchos problemas. Y no todo viene de la izquierda, no todo viene de la izquierda y todos los ataques a ellos vienen por la izquierda. Si tú te pones a hablar con gente del pueblo y gente muy próxima al Partido Popular o que ha sido muy próxima durante mucho tiempo al Partido Popular, te lo puede explicar y te lo puede contar y ellos lo saben. Y todos los ataques que ellos sufren y toda la información que ellos pueden tener en redes sociales en contra, no viene solo de la izquierda o en concreto del Partido Socialista. Vienen del propio entorno del Partido Popular y de Vox, que antes no lo tenía. Antes no tenían un partido de derechas en su contra o en contra de ellos o en la oposición, y ahora lo tienen. Y ellos no están acostumbrados, estaban acostumbrados a que toda la derecha del municipio pues vivía en torno al Partido Popular, que gobernaba con mayoría absoluta, y eso ya no lo tiene. Amenazas, lo expuse en el pleno también, nosotros hemos sufrido amenazas, mi compañera Celia ha sufrido amenazas de gravedad en su vehículo, en su familia, yo he sufrido, a mi padre le han amenazado, vamos, le han dicho a él las amenazas hacia mí, no podía guardar el coche en mi garaje, he sufrido amenazas por email, o sea, nosotros llevamos sufriendo esto mucho tiempo, no vamos a los plenos tampoco ahí llorando, ¿sabes? De que nos están haciendo esto o lo otro, porque desgraciadamente estamos muy acostumbrados, pero ellos también están muy acostumbrados a que con un chasquido de dedos movilizaban a todo su electorado, que ahora ya no es tan grande. Y eso tienen que entender que esas circunstancias han cambiado y que toda la crispación que pueda haber no viene solo por la izquierda. Con eso tenemos que cambiar o nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para que esto sea así. Empezamos la legislatura con muchas reuniones de trabajo y sí, parecía que por algunas cosas que sin tener mayoría absoluta esa comunicación iba a ser más fluida entre la oposición y el equipo de gobierno. Pero eso duró hasta que empezó el confinamiento. Una vez que comenzó el confinamiento, cambió el equipo de gobierno. Cambia el equipo de gobierno, entra Ciudadanos, sale Vox, la persona que se fue de Vox al Partido Popular y que permanece en el equipo de gobierno, que no quiere que llamemos tráfuga, pero que yo no encuentro otra palabra, forma el equipo de gobierno con ellos y no nos dan ninguna explicación durante un montón de meses. Desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no nos dan explicaciones. Claro, la gente quiere saber, la gente está cabreada, no sabe lo que pasa en el municipio. Si tú explicas, eres malo, crispas, no, tienes que explicar lo que está pasando, porque no lo han explicado en condiciones. Y con eso tenemos que, entre todos, lo que nosotros pongamos como posición por nuestra parte,
y el equipo de gobierno como equipo de gobierno, dejándonos participar en todo, en la vida institucional del ayuntamiento y en todo, tenemos que hacer entre todos que esto vaya bien. Pero no vamos a dejar de hacer oposición, ni ellos van a dejar de gobernar. Pues lo que comentaba también un poco mi compañero, ¿no? El pedir un poco de respeto por ambas partes, pues el movimiento también se demuestra andando y hay que poner de parte todos. Ellos no se cansan de decir y repetir que es un gobierno en minoría, y cuando, bueno, aquí tengo yo mis dudas, ¿no? Y el ejemplo más claro son todos los plenos que han estado pasando, las votaciones como se han dado. O sea, oficialmente sí, son 6 personas que están en el equipo de gobierno, pero hay un séptimo concejal, que es la concejala, en este caso no adscrita, tránsfuga del grupo Vecinos Actúa por Collado Mediano, PEPA, que el 90% de las votaciones o más, está haciéndolas con el equipo de gobierno, ¿no? Y en concreto en este pleno había 2 mociones presentadas por Podemos, una de ellas sobre el tema de las podas en el pueblo, que es un tema que se lleva hablando muchísimos años, durante mucho tiempo, que lo conocemos todos de sobra, de las podas indiscriminadas que se hacen cada año, que se hacen a destiempo, no se hacen en la época que se deben hacer, teniendo en cuenta cada árbol o cada especie a podar. Hay árboles que no deberían ni tocarse. Nos hemos quedado sin árboles en el parque precisamente por las malas gestiones de las podas. Ahí se ve también un poco la necesidad de técnico de medio ambiente, que también surgió en el pleno, que ya lo tenían contratado también, que tampoco se nos informó. Bueno, es un contrato de estos del INEM de 6 meses de duración, pero bueno, que tendremos a alguien, que necesitamos especialistas, ¿no?, en esos temas. Ese tema siempre ha estado muy claro y siempre lo hemos defendido a cal y canto desde la oposición, el cómo se hace, incluida la señora Jiménez Armesto. Y en este pleno votó en contra, sorprendentemente en contra de esa moción de las podas. Entonces, pues sí, oficialmente están en minoría, efectivamente, pero oficiosamente... Una de las cosas que me ha faltado o que he visto que es una gran carencia en este pleno ha sido una cosa que es lo más importante dentro de una administración local, que es la aprobación de los presupuestos municipales. ¿Qué va a pasar con los presupuestos? ¿Se han prorrogado? ¿Se van a llevar ahora en enero? ¿Qué va a suceder? Bueno, los presupuestos municipales, yo me enteré que se prorrogaban porque yo entro a ver los decretos. Cada día o cada 2 o 3 días entro a ver los decretos que se van aprobando y que van sacando el equipo de gobierno y que firma la alcaldesa. Entonces, en uno de esos decretos mi sorpresa fue cuando vi que era un decreto de prórroga de presupuestos, que ante la falta de tiempo de presentar unos presupuestos antes de fin de año, pues hay que prorrogarlos, lógicamente. Cuando nosotros hemos hecho incidencia ya desde el mes de septiembre de que pasaba que no se nos pedían las aportaciones a los concejales de la oposición, como ha pasado otros años. Bueno, el año pasado no, porque hubo prórroga de presupuestos. O sea, seguimos con los presupuestos todavía de la legislatura pasada y entonces... Pero en los demás años siempre se nos ha preguntado, ya desde verano, desde antes de fiestas, se nos estaba preguntando por las propuestas de la oposición para los presupuestos municipales, porque los dejaban preparados, empezaban con ellos después de fiestas y se solían llevar a votación pleno extraordinario sobre noviembre o así, o sea que íbamos... Esta vez nosotros teníamos concertado ya una reunión porque habíamos presentado nuestras propuestas, al final con la insistencia, pues nos pidieron propuestas a la oposición y nuestro grupo, el PSOE, fuimos los únicos que hicimos aportaciones a los presupuestos y pedimos una reunión para hablarlas con la concejala de Hacienda. Entonces, en la reunión estuvimos hablando con ella y lo primero que le preguntamos es qué pasaba con los presupuestos, que están prorrogados, que íbamos a aportar. Entonces, la respuesta fue que están prorrogados, que va a haber presupuestos, pero que como no han tenido tiempo de sacar unos presupuestos antes de finalizar el año, pues que irán para el pleno de enero o febrero, no sabemos,
y que estaban, yo pregunté si quedaba mucho para que terminaran de redactar, se dijo que quedaba un pelín de nada, de darle unos retoques, y que espero que algunos de los retoques sean algunas de las propuestas que llevamos nosotros, y eso es lo que ha pasado. O sea, de momento estamos prorrogados otra vez con los presupuestos de todavía la legislatura anterior, que todavía no hay presupuestos de esta legislatura. 2018. Bueno, pues es bastante preocupante, ¿no?, esta situación, desde luego, porque no, de lo que estáis contando hasta ahora durante el programa y teniendo los presupuestos prorrogados todavía, es una falta de, da la impresión de una falta no de capacidad, sino de intención de realmente llevar a buen puerto por el equipo de gobierno la gestión del ayuntamiento, ¿no? No sé, o sea, yo la verdad que cuando vi, me lo esperaba porque las fechas en las que estábamos y que no había prisa por tener la reunión nuestra de aportaciones, o sea, lógicamente te pones a pensarlo, no hay más plenos, se puede hacer un pleno extraordinario, que normalmente, o sea, lo normal es que los presupuestos vayan en un pleno extraordinario, pero yo no lo veía, o sea, ya las fechas en las que estábamos manejándonos no veía probable que salieran presupuestos, entonces me extrañaba mucho y ya me lo confirmó el ver el decreto, que no se nos informó, a nosotros oficialmente no se nos ha informado de nada, porque luego hemos tenido la reunión y lo hemos preguntado, pero si no es por el decreto, porque nos metemos a ver el decreto, que el decreto están obligados a informar, se supone, siempre acaba con la coletilla para informar en el próximo pleno que haya, ¿no? Pero oficialmente no, ni han contactado, ni se nos ha comentado en ningún momento, oye, vamos a prorrogar presupuestos, no nos da tiempo a cerrar el año y vamos a prorrogar presupuestos, pero que se van a hacer unos presupuestos para el 2021. Entonces, es como siempre falta de información, falta de comunicación y no queremos pensar mal, pero es lo de siempre. O sea, es que son muchas veces, nunca nos dicen nada, nos enteramos, como decía César, si es que nos enteramos antes por los vecinos o por las redes sociales de lo que se está haciendo en el ayuntamiento o lo que está pasando en el ayuntamiento, que porque se nos informe a nosotros como concejales que somos del ayuntamiento con plenos derechos. Bueno, la novedad últimamente en los plenos es que habían vuelto los ruegos y preguntas las preguntas del público, ¿no? ¿Hubo asistentes físicamente en el pleno? Hubo, sí, unos cuantos asistentes, pero que claro, debido al frío y las malas condiciones que presentaba la sala, pues abandonaron la sala pronto, ¿eh? O sea, no permanecieron mucho tiempo porque es verdad, nosotros porque claro, nuestra obligación y no teníamos más remedio, pero la gente que va a ver el pleno así pues voluntariamente, pues normal que se fuesen. Y sí que ya por fin hemos conseguido, después de la aprobación del nuevo reglamento y de mucha lucha por parte de nuestro partido, ¿no? Y de mucho tiempo que llevamos pidiéndolo, que los vecinos pueden hacer preguntas al final del pleno y se hizo la primera pregunta, se respondió a la primera pregunta que había había presentado esa pregunta a un vecino y se le dio respuesta en el pleno. No físicamente estaba ahí el vecino, pero se le respondió. Sí, una pregunta pasada por registro. Sí, se pasó por registro y se le respondió al final del pleno. Cuando imagino que estemos haciendo el pleno en unas circunstancias normales y haya el público con normalidad, pues que al final del pleno los vecinos pueden hacer sus preguntas, pues va a ser enriquecedor, vamos, nosotros lo pensamos. O sea, igual que estaba siendo enriquecedor, perdona, cuando se estaban retransmitiendo en directo los plenos, la gente preguntaba, hablaba, comentaba y eso fomentaba que mucha más gente del municipio estuviese pendiente del pleno que se estaba retransmitiendo en directo, más que ahora que se cuelga pues a los días después, ¿no? Y nosotros, como ha dicho Celia al principio, es enriquecedor, yo creo, para el municipio que eso pueda ser así, que la gente pueda ver el pleno en directo desde su domicilio. Y entonces, ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, las preguntas, me está diciendo, tienen que ser pasadas por registro, para que cualquier vecino pueda... No, si hay público pueden hacerse al final del pleno, sí. Y en el caso de ser virtual, ¿cómo las configuran? Eso es lo que no sabemos cómo se va a hacer. Como el primer pleno que se podía hacer las preguntas era el que fue presencial en diciembre,
no sabemos cómo lo querría hacer el equipo de gobierno. Bueno, habrá que esperar entonces a ver cómo lo organizan Bueno, nuevamente. nosotros esperamos que lo hablemos entre toda la corporación, el cómo se va a organizar, el que cuenten con nosotros también para decidir cómo van a ser las intervenciones, en caso de que el pleno sea por videoconferencia. O sea, que no sea una decisión unilateral como están siendo todas. Sí. Bueno, pues vamos a continuar hablando ineludiblemente del tema COVID, tema pandemia. Diego, tienes por ahí unos datos últimos, ¿no? De los últimos 14 días. Sí, sí. Teniendo en cuenta que la situación que ahora mismo está habiendo en Collado Mediano es que la tasa acumulada de casos en sus últimos 14 días en Collado Mediano es de 445,53 por 100.000 habitantes, con 31 casos confirmados en el mismo periodo de tiempo y a fecha de 29 del 12 del 2020. Mi pregunta es la siguiente: con estos datos tan, desde mi punto de vista, alarmantes que hay ahora mismo en Collado Mediano, ¿qué medidas se pueden tomar para que la incidencia baje? ¿O qué consejos podéis dar vosotros, como concejales del Partido Socialista, o qué medidas proponéis vosotros para que esto empiece a bajar? Bueno, medidas básicamente es cumplir las normas. O sea, si es que no hay más que cumplir con lo que está establecido. El problema viene con la gente que se salta, las personas que se saltan esas normas, o las instituciones o quien sea, o las empresas o los que sean que se salten las normas, ¿no? Si tú cumples con todo lo que te recomiendan y con lo obligatorio y lo recomendado y lo obligatorio, en principio la incidencia debería ser mucho menor. Las cifras efectivamente son preocupantes, ¿no? Lo siguiente, o sea, son unas cifras muy altas. Nosotros estamos en la zona sanitaria, que la zona sanitaria nuestra es Collado Mediano junto con Becerril. Becerril, creo que las cifras eran 350 con, no me acuerdo, decimales. Entonces, ahí, claro, al hacer la media, baja nuestra incidencia indirectamente. O sea, no coge los 450 y tantos de Collado, sino que la media de los dos pueblos pues baja esa incidencia, que es, yo creo, una de las razones por las que no se nos ha confinado, porque estamos por encima de los 400, bueno, muy por encima de los 400 por cada 100.000 habitantes. Espero y deseo que mañana, que es cuando salen las, bueno, sí, mañana por la grabación del programa, no sé cuándo se emitirá, pero el martes día 5 son las siguientes informaciones de cómo está todo, y espero que haya bajado, que no, porque si volvemos a estar en las mismas cifras, yo al menos doy por hecho que el sábado se anunciaría el confinamiento, supongo, porque es lo que ha pasado en Torrelodones, que finalmente, porque tristemente somos los segundos de la zona. Torrelodones ha sido confinado porque tiene una cifra más elevada que la nuestra, y nosotros somos los siguientes con más tasa de incidencia en la zona de la Sierra Noroeste. Y Torrelodones ya estaba por encima de 400 hace una semana. No se confinaron y al final ha pegado una subida mucho más alta y han terminado confinando el pueblo. Entonces espero que no sea así y que nosotros no terminemos entrando en confinamiento, que las cifras bajen, que todos nos responsabilicemos, todos, y cuando digo todos, incluyendo instituciones, que hay que dar ejemplo de todo lo que se hace, de que cuando hay casos dentro del ayuntamiento, por ejemplo, que se comunique a los trabajadores con los que está en contacto la persona que da positivo, a los compañeros, para que se hagan pruebas, porque se han comprado 400 pruebas más o 400 y pico, no lo sé ya el número de pruebas que llevamos compradas, pero no sabemos, como no tenemos información de nada, tampoco sabemos a quién se están haciendo las pruebas, en base a qué se están haciendo las pruebas. Sabemos que hicieron una primera ronda, como la otra vez, a todos los trabajadores. La otra vez también se hicieron luego a voluntarios, se hicieron a concejales, se hicieron a más gente que estaba colaborando, ¿no? Pero esta vez
sabemos que se ha hecho una ronda a los trabajadores, una prueba a los trabajadores, pero los trabajadores son 100 y pico, corregirme si me equivoco, y hay 400 y pico pruebas compradas. Entonces no sabemos en base a qué se están utilizando y sobre todo eso, otra vez la falta de información, pero esta vez muy grave porque son temas de salud. Entonces sí que pregunté, en este caso se preguntó el protocolo a seguir por parte del ayuntamiento cuando hay un contagiado dentro del ayuntamiento, como era el caso que había sucedido esa semana, y se nos dijo que si esa persona tenía la obligación de cumplir con todas las normas, que ellos preguntaban a la persona y que si esa persona había cumplido las normas, pues que estaba todo ok. Bueno, esa persona tiene obligación de cumplir las normas, pero vamos a ver, el ayuntamiento tiene obligación también de poner en marcha un protocolo, porque esa persona, aunque cumplan las normas, tú estás en tu sitio trabajando, pero tú te tienes que relacionar con los compañeros. Habrá gente que no tenga que relacionarse por la razón que sea de su puesto de trabajo, que es raro, pero lo normal es que estés en contacto, que compartas baños, que compartas espacio, o sea, tú no estás sentado ahí todo el día entre mampara y mampara, así, sin moverte y sin levantarte, algún contacto hay, entonces que menos que informar al resto de compañeros y someterles a las pruebas también, claro, para evitar males mayores. O para que ellos decidan si se quieren hacer las pruebas o no, también. O sea, que nuestra sorpresa es eso, es que la gente que trabajaba al lado de la última persona que ha dado positivo, pues no estaba informada del positivo del compañero o compañera. Bueno, un tema ahora candente es el tema de vacunaciones. ¿Tenéis alguna constancia de que se haya vacunado ya alguien en el municipio? No. No. No, en el municipio no tenemos constancia ni por parte de las residencias ni, no sé, lo mismo, o sea, en constancia no tenemos, no sabemos, o sea, es lo de siempre, no sabemos, pero no. También es verdad que están diciendo que, o sea, la Comunidad de Madrid está utilizando una parte nimia de las vacunas que ha recibido. Sí, a día de hoy habían puesto 6.000 vacunas de 48.000 según los medios de comunicación. Sí, se han dado diferentes informaciones en los últimos días, comenzando con la vacunación. La primera, que se habían puesto menos vacunas por falta de personal, porque había personal de vacaciones. Ha habido información por parte del sector sanitario en el que en muchos sitios no tenían jeringuillas adecuadas para poder poner esta vacuna, que tiene que ser una medición especial. Y hoy ha salido la prensa, parece ser, ha salido el consejero de Sanidad diciendo que va a buscar la colaboración público-privada. Sí. ¿Creéis que se está pretendiendo nuevamente privatizar de alguna manera la gestión de poner estas vacunas? Pues cada vez que puedan privatizar algún servicio y tirar de la sanidad privada, pues por supuesto por ideología lo van a hacer siempre. Lo van a hacer siempre, lo hacen siempre y lo seguirán haciendo siempre. Sorprendernos no nos sorprendería en absoluto, desde luego. Claro, si vacunan en los centros privados, centros médicos privados, como estaban diciendo esta tarde, informando a la propia Comunidad de Madrid, pues nunca pierden ocasión para estos temas. Actualmente el centro de salud vuestro de Collado Mediano estaría capacitado para poder vacunar a toda la población. Es que no sabemos cómo se iba a organizar o cómo se organiza, porque como actualmente donde están haciéndolos en las residencias de mayores, pues ahí llegan las vacunas y en el día saben que son tantas vacunas, las llevan porque sabemos todos que tienen que cumplir unas condiciones de conservación y que es lo más difícil, ¿no? de la vacuna en sí, y que una vez que la sacas de esa cadena de frío y todo, se tiene que poner la vacuna en el momento. O sea que luego a nivel general no sé cómo lo van a organizar, no tenemos ni idea de cómo se hará. Se avisará a través de los centros de salud, pero ya no sabemos la organización cómo se enfocará, porque además también puede llegar entre medias, entre que llegue a toda la población, otra vacuna que no necesite esas condiciones, entonces que cambie la forma de enfocar la vacunación, que no necesite estar a menos 70 o menos 80 grados de temperatura para conservar. Está ahora también, hay otra vacuna que está a punto también de ser aprobada y de empezar también a vacunar con ella, y entonces
no sabemos cómo va a ser. Y por parte vuestra podríais preguntar al ayuntamiento o que informara de alguna manera si tiene alguna información, o creéis que los ayuntamientos tendrían que tener información al respecto con respecto tanto a residencias, personas de mayor riesgo, etcétera. O sea, nosotros propusimos en el anterior pleno que llevamos la moción para hacer un grupo de COVID, ¿no? Por la emergencia de la pandemia, ¿no? Que pudieran estar todos los concejales o los portavoces de los equipos de todos los partidos, del municipio, pues para poder tener toda esa información, trabajarla entre todos, analizarla y disponer de este tipo de información como el de la vacuna, pero el equipo de gobierno no lo cree necesario. Sin embargo, desconocemos en este momento si el equipo de gobierno tiene información de cómo será lo de las vacunas o no, pero a nosotros si la tienen, no nos ha llegado esa información. Bueno, tenemos que seguir esperando a que tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno nos vayan informando. Sí, nos vayan informando. No obstante, desde aquí pensamos en RCM que, lógicamente, el ayuntamiento, como la administración más cercana al ciudadano, debería tener información al respecto por parte de la comunidad, por parte del Gobierno, puesto que es realmente quien puede tanto informar hacia un lado como hacia otro de las necesidades del pueblo, la situación y las circunstancias, y su obligación de mantener informado en una situación de emergencia como estamos con la pandemia del COVID-19, pues tener informado a la población, dar un poco más de tranquilidad de una forma mucho más cercana. En fin, ¿queréis destacar alguna otra cosa más? Nada, simplemente pues eso, recordar sobre todo hacer un llamamiento a que la gente sea consciente de en qué situación nos encontramos y que intenten cumplir las normas a rajatabla, que por no irte de fiesta unos meses no poder salir de fiesta durante X meses con los amigos o no poderte ver continuamente con la gente o celebrar algo, pues que eso no te lleve a no poder celebrarlo jamás, ¿no? Que es lo duro y lo penoso, o algún familiar tuyo. Entonces, hacer un llamamiento de responsabilidad a todos los collaínos y collaínas, que las cifras están muy mal y que entre todos intentemos pues adquirir esa responsabilidad y concienciarnos de que tenemos que pasar por lo que estamos pasando, de no poder vernos, de no poder abrazarnos, de no poder estar con quien queramos en cualquier momento, para que las cosas salgan bien. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra presencia nuevamente en el programa de la actualidad municipal con La Voz. Celia, gracias por haber estado con nosotros. César, muchas gracias. Diego, encantado como siempre. Igualmente. Y a todos vosotros, queridos oyentes, felicitaros nuevamente en la entrada de año. Esperemos que hayáis pasado unas fiestas dentro de lo posible y dentro de las normas y moderación que deberíamos haber tenido. Le hayáis pasado lo mejor posible con vuestros allegados más cercanos. Y precaución, esto no ha terminado. Aún estamos en estado de emergencia, la pandemia sigue ahí, el COVID-19 sigue causando estragos y en gran medida, en gran parte, depende de nosotros. Debemos ser prudentes y guardar las distancias sociales, evitar reuniones y procurar no contagiar a quien más puede sufrir, que son esas personas que les puede causar la muerte. Hasta el próximo programa.